A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Julio Failot, él es economista, reconocido analista en temas políticos, director de la prestigiada revista Apuntes a Lápiz. Julio, qué gusto saludarte como siempre, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Sí, buenas tardes, José, el gusto es mío, y como siempre a tu disposición. ¿Cuál es una primera evaluación, ¿no?, de una mirada desde el sur del país a las movilizaciones, paralizaciones que han sido convocadas para hoy? Te comento que en estos instantes, en el centro de la capital, en la Plaza 2 de Mayo, también se están congregando distintas organizaciones, distintos gremios, ¿no?, dentro de esta convocatoria fijada para hoy. ¿Cuál es una primera apreciación tuya? Bueno, en principio no era necesariamente lo que se esperaba en términos de números, en términos de contundencia que pudo haber tenido la movilización social, ¿no? Esto tiene algunas explicaciones, ¿no? En Tacna han salido alrededor de 2.000 personas, en Arequipa de hecho han habido mucho más, pero se esperaba que este paro sea contundente. El caso de Puno sí ha sido bastante significativo. En el caso de la parte norte, la zona de Asillo, Azángaro, Juliaca han sido importantes, mientras que en la ciudad de Puno un poco menor, y hacia Ailari también ha sido una paralización bastante contundente, ¿no? El caso de Apurímac, de hecho ha habido una paralización, pero producto más por las acciones de bloqueo que por la contundencia o masiva de la protesta misma, ¿no? En el caso del Cusco sí ha sido importante, pero no lo que los analistas preveían, un paro con mayor contundencia. Como te decía, yo tengo una explicación más o menos sobre el tema, ¿no? Yo creo que ha habido muy poco entendimiento de lo que estaba en juego, ¿no? Y desde mi punto de vista, nosotros los peruanos nos estábamos jugando hoy no solamente el adelanto de elecciones y la exigencia de que la presidenta Dina Boluarte renuncie, sino también nos estábamos jugando la defensa de la democracia, el Estado de Derecho que este Congreso nos ha venido arrebatando de manera progresiva, ¿no? Con el copamiento del poder y el secuestro de las instituciones que imparten justicia y que de una u otra manera tiene un objetivo de impunidad, ¿no? Lamentablemente nosotros hemos estado al merced de esta gente que muy poco le importa de lo que pensemos de ellos. Tú has visto las encuestas, estamos hablando de más del 90% que rechaza el Congreso y un poco menos que rechaza el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y yo creo que se debió haber llegado a un consenso en relación a lograr una mayor convocatoria. Por ejemplo, en el caso de Tacna hubo gente que estaba de acuerdo con la movilización social, pero algunas reivindicaciones como la liberación de Pedro Castillo o como la instalación, ni siquiera consulta, sino la instalación de una asamblea constituyente. Entonces, esto de una u otra manera ha tenido un efecto sobre la convocatoria, ¿no? Esta convocatoria ha sido bastante sectaria desde mi punto de vista, ¿no? No se entendió que esta acción ciudadana involucraba a todos los sectores de la sociedad que estábamos de acuerdo con el adelanto de elecciones, con la renuncia de Dina Boluarte, también con la defensa de la democracia, ¿no? Esto para mí era un manifiesto de que no se quería retornar a la era del montesinismo, ¿no? Por ejemplo, la declaración pública de Rosa María Palacio de su marcha a la movilización del 9 de julio era una muestra de la preocupación que justamente tiene un sector de la derecha liberal por la defensa de la democracia, y ahí no se ha tenido la apertura que debió haber tenido esta convocatoria, ¿no? Julio, tú has señalado algo bastante interesante en esta primera parte de tu análisis, ¿no? Hay una agenda dispersa, ¿no? Por un lado hay sectores que piden el adelanto de elecciones generales,
una convocatoria de asamblea constituyente, unos bloques maximalistas que piden la libertad de Pedro Castillo, otros tienen más demandas de carácter económico y social. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, hacia el mediodía, en un primer reporte, porque están elaborando un monitoreo, un seguimiento de cómo ha ido evolucionando las movilizaciones sociales que se han registrado el día de hoy, hasta el mediodía, 44 provincias, un 22.4% dicen del total de las provincias de todo el país, ¿no? Esto de una otra manera también grafica lo que mencionabas, ¿no? No ha tenido la contundencia, pero habría que mirar por el lado del gobierno. El gobierno no puede caer en el triunfalismo porque esto es una clarinada de lo que puede venir hacia adelante. Hay mucho descontento, tú has citado las encuestas, y por lo tanto, ¿qué lectura le tiene que dar el gobierno a esta movilización? Mira, yo lo que veo en realidad ha sido un error estratégico este tema. Una de la misma denominación de la toma de Lima es una denominación que, si bien es cierto, algunos lo pueden entender de una u otra manera, hay otros que lo entienden de una manera fáctica, la entienden como la violencia. Y si tú te has dado cuenta, son escasos los momentos en los que ha habido enfrentamiento con la policía. O sea, a diferencia de movilizaciones anteriores, ha habido, digamos, una lógica más de movilización, pero todavía aún sectaria, como la que yo te digo. O sea, las reivindicaciones finalmente pensó mucho más de lo que debió haber sido una convocatoria amplia, ¿no? Pero no solamente una convocatoria amplia, sino una convocatoria descentralizada. No se le ha dado el peso, por ejemplo, a las convocatorias, digamos, en cada una de las regiones, en cada uno de los departamentos, en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias. Solamente es una convocatoria dirigida básicamente o centrada básicamente a Lima. Y para mí, de hecho, ese era un error en principio, porque recursos económicos no son suficientes como para poder desplegar un gran esfuerzo de tratar de trasladar a la gente de provincias a Lima, que es carísimo, es muy caro, y que obviamente hubiera sido mucho mejor que las convocatorias hubieran sido con una lógica descentralizada, con una lógica de cómo lograr llegar hasta el último rincón del país. Yo creo que eso ha sido un error, ¿no? Bueno, lo de Lima todavía no se tiene, o no cuento yo con información, pero de hecho lo de Lima empieza a estas horas, por ejemplo, a estas horas se va a ver la magnitud de la protesta, ¿no? Lo que hemos podido ver en la mañana es un manifiesto de lo que, por ejemplo, significa perder un día de trabajo para un trabajador informal, por ejemplo. Y de hecho, los únicos momentos que tienen para movilizarse son momentos en los que no trabajan. Esto es en la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde. Vamos a ver qué sucede, porque en realidad sería una pena que esto termine en nada, o termine una lógica de un mayor desgaste del movimiento social, que es lo que no se quiere, ¿no? Yo creo que la experiencia de un paro indefinido como hemos tenido entre diciembre y enero fue realmente un desgaste, un empobrecimiento de una población que tenía el legítimo derecho a elegir mejores autoridades o tener mejores autoridades, pero también chocaba con su economía, chocaba con el día a día, que es lo que la pandemia nos ha dejado y que la población no ha podido recuperarse, ¿no? Julio, ayer la Presidenta de la República, en conferencia de prensa acompañada de sus ministros, hacía un llamado para lograr que aquellos que están protestando puedan asumir una postura de diálogo. Hoy muy temprano yo conversaba con el cardenal Pedro Barreto y él también señalaba que era la necesidad en el país de apuntar a un diálogo, aún con acuerdos mínimos. Así como tú ves la situación, la fragmentación política en el país, ¿no? Y además este desgaste de parte del gobierno, este desgaste de gobiernos subnacionales, esta poca credibilidad de los partidos políticos, ¿puede haber un punto de encuentro, un punto de diálogo, crees tú, con acuerdos mínimos?
Bueno, eso sería lo óptimo. Lamentablemente no existen puntos comunes con este gobierno. Es muy complicado. Después de los 49 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, después de las provocaciones, el perruqueo, la manera como este gobierno la ha ido abordando, ¿no? El día de ayer yo lo escuchaba al primer ministro que hablaba de fútbol como minimizando la protesta, ¿no? Esas cosas, esos gestos, lo único que hace es enardecer a la población. Eso corta la posibilidad, por ejemplo, de establecer un diálogo, ¿no? El hecho de que no se haya avanzado nada, el hecho mismo de que este gobierno no pida que se forme una comisión investigadora o el gesto mismo del Congreso de la República para poder siquiera nombrar una comisión que investigue la muerte de estas 49 personas que el informe de la comisión señala que fueron ejecutadas extrajudicialmente, ¿no? Entonces, estos gestos, como te digo, la política, el diálogo, ese reconocimiento de la gente como tu igual. Pero si este gobierno te maltrata, si este gobierno te ningunea, no te reconoce como actor social y cree que lo único que tú necesitas son demandas sociales y que no tienes derecho a hacer ejercicio de la política, pues eso nunca se va a entender. El problema no es demanda social, acá hay una agenda política que el gobierno tiene que atender. Mínimamente, no estoy pensando en que esto tenga que resolverse de manera inmediata, pero sí un gesto, por ejemplo, como el de investigar las muertes, un gesto como, por ejemplo, reiterarles al Congreso la necesidad de adelantar las elecciones. Yo creo que esos gestos podrían de una u otra manera generar una suerte de tránsito para poder iniciar un proceso de diálogo que el país necesita, porque las pérdidas económicas y los perjuicios que se genera a la comunidad y a la población de pie son bastante grandes. Como te digo, no nos hemos logrado recuperar económicamente. Hay mucha gente que está en el día a día y eso evidentemente está con retrasos o con deudas significativas de gente que, como vive al día a día, se prestó dinero y esto evidentemente ha tenido un efecto. Estas movilizaciones más las acciones y como la forma como ha encarado el gobierno afecta definitivamente a la población, ¿no? Ahora, en el momento cuando nos encontramos, tú citabas hace un momento la poca aceptación que tiene la Presidenta de la República en el país, ¿no? Más de 80% desaprueba la gestión de la jefa de Estado, desaprueba al Congreso. Hoy vemos que la convocatoria no adquiere, digamos, la magnitud que algunos esperaban, ¿no? No ha tenido la fuerza, no ha tenido la coherencia, la solidez, la organicidad que algunos ya adelantaban. Eso no ha ocurrido, ¿no? Mirando en el terreno realista, ¿no? ¿Las cosas se van a mantener en el status quo, así como están las cosas? O sea, ¿no va a haber ya mayor problema para Dina Boluarte o no va a haber reacción de parte de la oposición política? Van a haber, de hecho, o sea, la inestabilidad es algo que se va a mantener. No con la suficiente fuerza como para que caiga el gobierno o el Congreso de la República, pero de hecho la crisis no está resuelta. Por ejemplo, en el caso de Puno, específicamente este sector del norte, Juliaca, Azángaro, Atillo, han convocado para un paro de 48 horas el 27 y el 28. Eso, de hecho, de una u otra manera, por ese lado va a tener algún tipo de efecto. Y así como ese tipo de acciones van a continuar. El problema es la inestabilidad. No hay fuerza, es verdad, eso hay que ser sensato, hay que reconocerlo. No hasta que logren efectivamente hacer una convocatoria amplia que incluya a los otros sectores. Yo reconozco en Rosa María Palacios, en Tafur y un montón de comentaristas de derecha liberal, yo no puedo confundirlos definitivamente con este Congreso ni con este gobierno. Es gente que cree en la democracia y que está preocupada. Yo creo que
esto es mucho más que pueblo a pueblo. Acá se tienen que mojar todos, porque es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Lamentablemente estamos al merced de una derecha liberal, de una derecha conservadora, una derecha torpe, una derecha que le interesa muy poco lo que piensen de ellos. Estamos hablando de gente que no solamente pretende quedarse hasta el año 2026, sino que pretende capturar los organismos electorales para cambiar la regla de juego y tener una bancada que pueda defender y lograr la impunidad que pesa sobre ellos, o que va a pesar en el momento en la que ellos puedan o dejen el poder, ¿no? Entonces, de manera que estamos hablando de cosas mayores. O sea, la democracia no solo está en crisis, la democracia está en cuidados intensivos y próximas a ser asesinada por estos irresponsables que les interesa poco lo que suceda, o incluso la opinión de los organismos internacionales o de lo que pueda suceder posteriormente, ¿no? Muy bien, Julio. Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando, analizando lo que se viene hacia adelante, porque, como tú bien dices, esto va a servir para sopesar, ¿no?, la situación en la que se encuentra tanto el gobierno como la oposición política, y también, ¿no?, los otros actores políticos, ¿no?, porque hay responsabilidades compartidas, ¿no? No logramos conjugar una salida, ¿no? Y esto sí es de mucha preocupación. Tú eres economista, sabes cómo está la economía en este momento, tambaleando, ¿no? Pero hay que darle una mirada mucho más responsable al país, y seguramente ese es un tema que vamos a seguir conversando hacia adelante. Te agradezco, como siempre, la amabilidad, Julio. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.